Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, les damos la más cordial bienvenida a la programación de Aprende en Casa, una nueva forma de compartir aprendizajes y avanzar en su proceso educativo. Como saben, ante la contingencia que vivimos actualmente en México, hemos preparado estos programas para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que cursan. En esta sesión se introducirán en el tema de sucesiones matemáticas en general mediante el proceso de obtención del enésimo término de una sucesión. Suena un poco complejo, ¿cierto? Pero no es así. Los vamos a guiar y ya verán que, además de ser muy sencillo, se divertirán en esta nueva forma de aprender. Esta programación les servirá para su crecimiento personal y educativo. Además, les dará las herramientas necesarias para que regresen a sus escuelas más fortalecidas y fortalecidos, una vez que logremos superar esta emergencia. Recuerden que también es momento de compartir y reforzar todos sus aprendizajes. Ahora que están en casa, su familia les puede apoyar en cada programa, ya sea practicando alguna enseñanza o realizando conjuntamente algunos de los ejercicios prácticos que se les encomienden. Ahora que conocen el tema, les recomendamos que tengan preparados lápiz, cuaderno u hoja de papel, incluso plumas y colores. Todo dependerá de lo que les guste y les permita documentar sus aprendizajes. También les recomendamos escribir sus dudas o los datos que les gusten de esta sesión e integrarlos a su carpeta de experiencias. De esta forma, podrán conservar sus dudas y notas, así como repasar este tema. Antes de iniciar, queremos recordarles que estudiar en casa podría parecer una actividad sencilla. Sin embargo, no es así. Deben ser mucho más ordenadas y ordenados y programar sus horarios. Pero no se desesperen. Verán que poco a poco todo les será más fácil. Solamente organicen sus actividades, trabajen en un sitio cómodo y no se pierdan nuestra programación para que puedan avanzar. ¿Alguna vez han observado los números que tienen las casas que se localizan en una calle? Si observan bien, de un lado, en una banqueta, hay casas con números nones. Y del otro lado, es decir, en la otra banqueta, hay casas con números pares. ¿Por qué creen que esto sucede? A un conjunto ordenado de números mediante una regla se le conoce como sucesión. ¿Pero para qué les sirven estas sucesiones? ¿Y cómo pueden encontrar el enésimo término dentro de una sucesión? Para responder estas preguntas y conocer más del tema, los y las invitamos a ver el siguiente video. Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números cuyo valor crece o decrece siguiendo una regla específica. Por ejemplo, en la sucesión 1, 4, 7, 10, etc., ¿qué número irá después del 10? ¿Qué número ocupará el sexto término de la sucesión? ¿Qué número ocupará el término 20? Observa cómo se forma la siguiente sucesión de figuras. ¿Cuántos cuadritos tiene cada figura? ¿Cuántos cuadritos tiene la figura 1? La figura 2 tiene 7 cuadritos. ¿Cuántos cuadritos tiene la figura 3? Como pueden ver, la figura 4 tiene 13 cuadritos, es decir, 3 más que la figura 3. Si la secuencia continúa, ¿cuántos cuadritos tendrá la quinta figura? ¿Cuántos la figura 10? ¿Pudieron calcular el número de cuadritos de la figura 10? Para encontrar el número de cuadritos que tiene, podrían construir una por una las figuras hasta llegar a la número 10.
pero este procedimiento es poco efectivo para calcular el número de cuadritos que tiene la figura 10, por ejemplo. Si ponen atención a la sucesión de figuras, podrán encontrar una fórmula para calcular el número de cuadritos que tiene cualquier figura haciendo únicamente 2 operaciones. Veamos. Observen detenidamente las 4 primeras figuras de la sucesión. Todas las figuras tienen en el centro un cuadrito rojo. Pero también tienen 3 ramas de cuadritos azules. ¿Cuántos cuadritos más tiene la figura 2 que la figura 1? ¿En cuántos cuadritos azules difieren la figura 3 y la figura 2? Observa que la diferencia en la cantidad de cuadritos entre la figura 3 y la 4 también es igual a 3. Observen ahora la figura 10. ¿Cuántos cuadritos azules tiene a la derecha del cuadrito rojo? ¿Cuántos a su izquierda? ¿Cuántos arriba? A partir del lugar n que ocupa en la sucesión, ¿cuál de las siguientes expresiones permite encontrar el número de cuadritos que tiene una de las figuras? Si pensaron en la última expresión, acertaron. Así, para obtener el número de puntos de la figura 10, basta con sustituir la n por 10 en esta expresión. Y al realizar las operaciones, vemos que tiene un total de 31 cuadritos. Analicemos la sucesión de figuras para convencernos de la validez de este procedimiento, el cual nos permite calcular el número de cuadritos de cualquier figura. ¿Cuántos cuadritos rojos tiene cada figura? ¿Cuántas ramas tiene cada figura? ¿Cuántos cuadritos azules tienen en cada rama? ¿Cuántos cuadritos azules tiene cada figura? Piensen un instante en la figura 50 de la sucesión cuya expresión es 3n más 1. ¿Cuántos cuadritos rojos tiene? ¿Cuántos azules? ¿Cuántos cuadritos tiene en total? Recuerden que 3n más 1 es una expresión lineal, donde el 3n es el término lineal y 1 es el término independiente. Se puede calcular el número de elementos que tiene cualquier figura de una sucesión si se tiene la expresión general que la represente. Observen que el coeficiente 3 del término lineal coincide con la constante que aparece en las diferencias de los términos de la sucesión numérica. Los invito a que estudiemos otra sucesión similar a la anterior. Observen cómo se forman las 4 primeras figuras de una nueva sucesión. ¿Cuántos cuadritos tiene cada figura? ¿Cuáles son las diferencias entre dos términos consecutivos de la sucesión numérica? La expresión para encontrar el número de cuadritos de cualquier figura de esta sucesión es 4n más 3. Observen que el coeficiente del término de primer grado de esta expresión general es 4, y es el mismo número que aparece en todas las diferencias. Al sustituir la letra n por el número 1 y realizar las operaciones, verificamos que se obtiene el primer número de la sucesión numérica. Veamos qué pasa cuando n es igual a 2.
y ahora cuando n es 3. Finalmente, vemos que cuando n es 4, se obtiene el cuarto término de la sucesión numérica. Al obtener las diferencias entre dos términos consecutivos de una sucesión numérica, podemos descubrir una regla que nos servirá para encontrar cualquier término de la misma. A esta regla le llamaremos expresión general del término enésimo. Además, las diferencias entre los términos son iguales al coeficiente del término lineal. En los casos que hemos visto hasta ahora, las expresiones obtenidas son lineales. ¿Sucederá siempre lo mismo? Veamos esta sucesión numérica. Calculemos las diferencias de los términos consecutivos. ¿Resultaron iguales a un mismo número? Llamaremos a estas diferencias del nivel 1. Ahora encontremos las diferencias de las diferencias del nivel 1. ¿Resultaron las nuevas diferencias iguales a un mismo número? Llamaremos a estas diferencias del nivel 2. Si analizamos todos los términos de la sucesión, podemos descubrir que todos ellos son una unidad mayor que el cuadrado de un número. Por ejemplo, el primer término de la sucesión es 2, que es una unidad mayor que el cuadrado de 1. De la misma manera, podemos comprobar que el segundo término de la sucesión es igual al cuadrado de 2 más 1. También vemos que 10 es igual al cuadrado de 3 más 1. Finalmente, vemos que 17 es una unidad mayor que 16, que es el cuadrado de 4, mientras que 26 es igual al cuadrado de 5 más 1. ¿Cuál es el sexto término de la sucesión? De acuerdo con lo anterior, el sexto término de la sucesión debe ser 37. Para comprobar que 37 es el sexto término de la sucesión, observemos lo siguiente. Las diferencias del nivel 1 aumentan de 2 en 2. Todas las diferencias del nivel 2 son iguales a una constante, 2. Como las diferencias del nivel 1 aumentan de 2 en 2, después del 9 debe ir el número 11. Por la misma razón, el sexto término de la sucesión debe ser la suma de 26 más 11. ¿Cuál de las siguientes expresiones indica que un número cualquiera se eleva al cuadrado y al resultado se le suma 1? ¿La expresión es lineal o cuadrática? Existen sucesiones donde la expresión general para el término enésimo es cuadrática. Evaluemos esta expresión cuadrática para n igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Y con los resultados de cada caso, formemos una sucesión numérica. Ahora obtengamos las diferencias de los niveles 1 y 2 de esta sucesión. Las diferencias del nivel 1 son una nueva sucesión, mientras que las diferencias del nivel 2 son iguales a un valor constante, diferente de 0. ¿Sucederá lo mismo para cualquier expresión cuadrática? Observen las diferencias del nivel 1. ¿Cuánto aumenta una con respecto a la anterior? ¿Cuál será el valor de la quinta diferencia del nivel 1? ¿Qué valor tiene la constante que aparece en las diferencias del nivel 2? ¿Tiene alguna relación esta constante con el coeficiente de la expresión cuadrática 2n cuadrada? Para determinar la expresión general del término enésimo de una sucesión,
Primero calculamos las diferencias del nivel 1 y del nivel 2. Luego analizamos las diferencias de la siguiente manera. Si las diferencias del nivel 1 son iguales a una constante diferente de 0, entonces la expresión es lineal. Pero si la constante diferente de 0 se encuentra en las diferencias del nivel 2, la expresión general que le corresponde a la sucesión es cuadrática. Los números guardan muchas relaciones entre sí y desde la antigüedad estas se han explorado. Muy bien. Después de ver el video, cuentan con las bases necesarias para calcular cualquier elemento en una sucesión si conocen la expresión general que la representa. Pero, ¿qué tal si les mostramos un ejemplo sobre cómo hallar el enésimo término de una sucesión cuadrática? Pongan mucha atención. Se darán cuenta que es muy sencillo. Nada mejor que las imágenes para que algo quede más claro. ¡Veamos! A partir de una regla que describe una secuencia cuadrática, calcular los primeros 3 términos de la secuencia. Para esto hay que sustituir el valor del enésimo término por el término que se está buscando. Es decir, para el primer término se escribe n igual a 1 y se sustituye en la fórmula, reemplazando cada variable n por un paréntesis. Así que se tiene un paréntesis al cuadrado más 5 paréntesis más 3. Ahora, dentro de cada paréntesis se sustituye el valor de n, en este caso 1. Se observa que se tienen 3 términos, el primero de ellos 1 por 1 igual a 1, el segundo término es igual a más por más, 5 por 1 igual a 5 y el tercer término es independiente, así que se baja exactamente igual. Haciendo la suma de estos 3 números se llega a un resultado igual a 9. Para calcular el término número 2, entonces n es igual a 2 y dentro de cada uno de los paréntesis se escribe también 2. Desarrollando el primer término, 2 por 2 igual a 4. El segundo término, más por más, da más. Y 5 por 2 igual a 10. Haciendo la suma de los 3 números se llega a 17. Finalmente, para calcular el tercer término de la secuencia, se reemplaza n igual a 3 y este valor se pone dentro de cada paréntesis. Desarrollando el primer término, 3 por 3 igual a 9. El segundo, más por más, da más. 5 por 3 igual a 15 y se copia igual el número 3. Haciendo la suma, el resultado es 27. De esta manera fue posible encontrar los 3 términos de la secuencia cuadrática n cuadrada más 5n más 3. Y siguiendo este mismo procedimiento se puede encontrar el valor de cualquier término. Solamente hay que sustituir el número de la posición que se está buscando o el enésimo término en la variable n de la fórmula. ¿Verdad que con el ejemplo les queda más claro para qué les puede ayudar calcular el enésimo término de una sucesión? Parecía complejo, pero seguramente se han dado cuenta de que no es así. Ahora pueden consultar su libro de matemáticas de tercero, de secundaria y resolver algunos ejercicios relacionados con las sucesiones numéricas. Recuerden agregar todos sus procedimientos a su carpeta de experiencias para que cuando regresen a sus clases presenciales puedan compartir lo que han aprendido con sus compañeras y compañeros y su maestra o maestro. Para que aprendan más sobre el tema de esta sesión, les recomendamos leer el libro titulado El Diablo de los Números. En él encontrarán algunos ejemplos de lo que vieron en esta sesión. Verán que es muy entretenido. Como pudieron darse cuenta, las matemáticas están en su vida diaria de diversas formas. Con creatividad y buen ánimo siempre será una materia muy atractiva. Así es. ¿Qué les pareció lo que aprendieron? Les recomendamos reforzarlo y eso lo pueden hacer de muchas formas. Por ejemplo,
leyendo o platicando con su familia sobre el tema. Algunas veces, tan solo reflexionar les ayudará a reforzar este tipo de aprendizajes. Por ejemplo, se me ocurre preguntarles lo siguiente. ¿Qué tanto sabían del tema de esta sesión? ¿Por qué les parece importante conocerlo? ¿Qué dudas les despertó? Incluyan sus preguntas y respuestas en su carpeta de experiencias. Recuerden que no solamente es tiempo de aprender, sino que también es momento de compartir con su familia. La tolerancia y ponerse en el lugar de sus seres queridos son herramientas muy importantes en estos momentos. No se pierdan nuestra programación y continúen en Aprende en Casa. Recuerden que tenemos una cita en el próximo programa de la asignatura de Matemáticas, tercer grado de secundaria. ¡Hasta pronto!